Amén y amén. Así como está de pie, quiero abrir su Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 17, verso 3. Segunda de Crónicas 17:3, nueva traducción viviente, y dice: y el Señor estaba con Josafat, porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre, el rey Asa, y no rindió culto a las imágenes de Baal. Buscó al Dios de su padre y obedeció sus mandatos, en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Por eso el Señor estableció el dominio en Josafat sobre el reino de Judá. Todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat, de modo que llegó a ser muy rico y gozó de gran estima. El verso 6: y estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. Quitó en todo Judá los santuarios paganos y los postes dedicados a la diosa Acera. Llevaron copias del libro de la ley del Señor y recorrieron todas las ciudades de Judá y enseñando a la gente. El verso 10: entonces el temor del Señor vino sobre todos los reinos vecinos, para que ninguno de ellos quisiera declarar la guerra contra Josafat. Amén. Puede tomar su lugar esta noche y quiero que hablemos. La Biblia nos enseña varios modelos de reyes, modelos de familia, y el rey Josafat es un rey que Dios bendice, y Dios, yo creo que ha bendecido tu familia, tu casa. Amén. Y entonces Dios bendice a Josafat y le da unas bendiciones sorprendentes que él no esperaba, que no se imaginaba. Y Dios lo llevó a este rey. ¿Por qué hablo de un rey? Porque tú y yo somos reyes y sacerdotes. Nosotros somos reyes y sacerdotes, dice la palabra del Señor. Entonces tu familia también es de los reyes y de los sacerdotes, llamados a servir en la casa del Señor. Amén. Entonces Dios le da una gran bendición, a pesar que su padre Asa, de donde venía él, de la descendencia que él venía, su padre los últimos días no quiso agradar a Dios, dice la Biblia. Dice que se enfermó de los pies, ese rey, lo hemos leído en viernes anteriores, y ese rey se enfermó de los pies y no quiso clamar más a Dios por misericordia para que lo sanara, y no buscó más los caminos del Señor, dice. Después de que Dios lo había enriquecido, le había dado una posición. Y yo quiero que lo llevemos a diferentes puntos, porque no solo es lo económico, porque hay quienes que Dios les ha dado la riqueza de saber interpretar su palabra, la riqueza de saber leer su palabra. Dios a muchos le ha dado la riqueza de saber qué es el reino de los cielos realmente. Y ese es un tesoro muy fuerte, muy grande, y yo diría que es el mejor que hay en todo este planeta. Saber quiénes somos, saber de dónde venimos y saber para dónde vamos. Amén. Yo creo que ese es uno de los tesoros más grandes que tiene nuestras vidas, la humanidad, y no se da cuenta. Muchos piensan de que solo nosotros existimos en este multiuniverso, ¿verdad? Tiene miles de millones de galaxias. Ahí usted quiere saber el dato exacto, googléelo, y ahí los científicos le dicen cuántos miles de millones de galaxias. Creo que son 2 billones de galaxias que existen. ¿Y Dios hizo tantas galaxias para qué? ¿Para que estén vacías? No. Dios creó y no me quiero meter ahí, pero entonces vamos a este punto. Dios levantó a Josafat, pero algo que hace Josafat es buscar la presencia del Señor, buscar agradar a Dios. Y yo te motivo, hermano, hermana, a buscar la presencia de Dios. Yo te motivo, yo te insisto, yo te hago un recordatorio de que busques la presencia de Dios, porque todo se sostiene si Dios quiere. La riqueza se sostiene si Dios quiere que alguien la sostenga, ¿verdad? Todo está dictado en esta tierra por la mano de Dios.
Lo que pasa es que muchos cristianos piensan que como ya ellos alcanzaron algo, o porque ya tienen un título, o porque ya tienen una posición social, o porque ya alcanzaron un trabajo X, Y, Z, y entonces yo ya tengo un estatus, yo ya tengo una estabilidad. Sí, pero todo eso se lo permitió Dios a un cristiano. Pastor, pero yo he visto cristianos que no agradan a Dios. No importa, es Dios el que permite. Amén. Si no, mire cuánto inconverso hay en este planeta, porque no solo aquí en Quetzaltenango, que tiene riquezas y tiene abundancia y tiene esto y tiene lo otro. Sí, pero eso será lo único que van a poder disfrutar ellos. Si ellos no vienen a los pies de Jesucristo, un día se enfrentarán en el tribunal del Padre y ahí será para condenación. Y todo lo que usted vio que pudieron alcanzar materialmente, hablamos de inconversos, ¿sí? Todo lo que pudieron alcanzar materialmente, lo que ellos pensaron que era la felicidad, fue su destrucción y su ruina. Amén. Ahora traslademos a los hijos de Dios. Hay hijos de Dios que Dios les permite tener y Dios les da en abundancia, pero mucho hijo de Dios no sabe interpretar por qué Dios permite para ellos esa abundancia. Dios también nos prueba en la abundancia. Amén. Y es ahí donde cada uno de los que estamos aquí nos debemos de cuidar, porque debemos de entender que el estar abundado no es señal de que Dios está con nosotros. No necesariamente. Si no, pregúntele a Lot. Lot estaba abundado, Lot tenía negocios fuertes, Lot tenía sobreabundancia, pero eso no quería decir que él estaba en la presencia de Dios. Y eso no quería decir que estaba agradando a Dios. Pero volvamos a este rey, porque a este rey dice que tenía cosas muy buenas, ¿sí? Estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor, dice el verso 6. Estaba profundamente comprometido y quitó en todo Judá los santuarios de paganos y los postes dedicados a la diosa Acera, ¿sí? Y quitó todas esas cosas para agradar al Dios de dioses, ¿sí? Al Rey de reyes y Señor de señores, para agradarlo a Él. Y yo te digo, hermano, comprométete con Dios. No te comprometas conmigo, no te comprometas con un ministerio. No, hermano, comprométete con el Señor y haz que tu familia se comprometa al Señor. Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos terribles, tiempos difíciles, y mucho pueblo no interpreta, no entiende que hoy no es tiempo de dormir. Pero sin embargo eso está profetizado, sin embargo eso está dicho, sin embargo eso está requete enseñado, mucho tú y yo sabemos esas cosas, y sin embargo muchos duermen y reduermen, diría yo, ¿verdad? Hasta roncan, ¿verdad? Pero qué terrible el día que el Señor los despierte, porque podrían despertar, pero cuando estén entrando a la tribulación, o podrían estar despertando cuando les llegó una enfermedad, podrían despertar cuando les llegó la escasez, podrían despertar. Dios tiene sus maneras para despertar al que Él quiera despertar y darle una oportunidad más. Amén. Dios tiene las maneras. Yo no estoy derramando juicios, no estoy diciendo, no, yo te digo, hermano, no te duermas, comprométete con el Señor. Amén. Y entonces, llevaron, el verso 9, llevaron copias del libro de la ley del Señor. Este padre de familia llevó también a su casa. Si se la llevó al reino, también la llevó a su casa. Porque algo bueno, medio bueno, que hace este rey es que sí instruyó a sus hijos. Solo que ya vamos a ver algunas cosas muy malas como padre tuvo, como un padre de familia que él tuvo, porque a uno de sus hijos se lo dio a Acab, el rey Acab. Para empezar, ¿por qué le voy a dar mi hijo? ¿Usted le daría su hijo, su hija, al rey Acab, el esposo de Jezabel, por ejemplo? Porque de ellos está hablando aquí esta historia todavía. Ellos están viviendo paralelamente en el mismo lugar, solo que él es el rey de Judá y Acab es el rey de Israel, donde estaba la división del reino, donde estaba Samaria. Pero entonces, este rey dice que llevó copias del libro, hizo muy buenas cosas y recorrió por toda la ciudad enseñando a la gente
que había que adorar al verdadero Dios, no como lo hacían los que estaban en Samaria, no los que hacían como los que fue a enfrentar Elías, se recuerda el día domingo, no como lo hacían ellos, sino que buscaran, porque este estaba viviendo todavía en el tiempo donde Elías estaba, Elías, Eliseo, y en esa línea de tiempo iban ellos, ¿verdad? Viviendo paralelamente, esos eran los profetas que estaban. Y entonces el temor del Señor vino sobre todos los reinos vecinos, para que ninguno de ellos quisiera declarar la guerra a Josafat. Y eso me llama la atención, porque ni un hechicero, ni un brujo, Gwyneth, como les quieran decir, como los quieran interpretar o llamar, ninguno de ellos puede tocar a un hijo de Dios si Dios lo cubre, si Dios lo protege. Ninguno de esos. Por mucho que alguien quiera ir a buscar un centro de hechicería y yo voy a hacer caer ese ministerio, no va a caer si Dios no quiere que caiga. Sencillamente, no se va a acabar si Dios no quiere que se acabe. Ahora, si en ese ministerio permitieron pecado, las cosas serán distintas, porque delante de Dios llegará la petición. Y si Dios ve que hay un ministro, que hay una congregación, o que hay familia, o que hay hermanos que tienen puertas abiertas al pecado, que entre la hechicería, que entre la brujería, que entre las maldiciones generacionales y todo lo que Satanás quiera pedir en la corte del cielo, dejará que entre. El Padre dejará que entre, porque Dios siempre va a bendecir a los que están viviendo en orden. Y pues el orden, hay que preguntarnos qué es vivir en orden, ¿verdad? Y cómo es mantenernos en el orden de Dios. Y es algo que tú deberías de preguntarte y analizar y escudriñar. Amén. Entonces, el rey Josafat, familias reales, ¿verdad? Empezó bien su reino. Empezó llevando la palabra. Él mismo iba a evangelizar. Él mismo iba a adoctrinar. Él mismo iba a enseñar. Él mismo caminaba por todos los lugares. Y llevaba a los demás que tenía alrededor de él, y los llevaba a enseñar la palabra del Señor. Qué triste ser de ese pueblo, de ese pueblo, ¿sí? Que un día llevó la palabra del Señor, llevó muchos al evangelio, y hoy ellos ya no están en una iglesia. Y hoy ellos ya no quieren congregarse. Ellos ya hoy están fuera. Qué triste ese tipo de personas, iglesias, familias, etcétera, ¿sí? Cristianas. Qué feo ese tipo de modelos que muchos deciden seguir. Y entonces, por lo menos este rey al principio trató de ir y cambiar esas cosas. Y empezó a enseñar. Pero una de las cosas que a este hombre se le olvida es mantener su mirada en Cristo Jesús, mantener su mirada en Jehová de los ejércitos, mantener su mirada en el Espíritu Santo. Y un día Acab, me imagino, no sé cómo sería el negocio ahí, ¿verdad? O cómo sería la propuesta, no sé. Pero dice que el rey Josafat le dio a Acab su hijo varón. Le dio su hijo a la hija de Acab. Yo te vuelvo a preguntar, tú que tienes varones, ¿tú le darías a tu hijo varón a Jezabel para que fuera su suegra? Pues eso fue lo que hizo este rey. Y entonces hay muchos que no tienen el valor en familia y decirle a un hijo, una hija, mira, esa relación no te conviene. A mí Dios ya me habló y me dijo, no te puedes unir. Ay, papá, pero mira, nos va a ir mejor porque tienen dinero. No. Nos va a ir mejor porque mira, tienen una posición social. No. Mira, papá, pero es que nos va a ir mejor porque mira qué lindo, va a mejorar la raza. No. Enséñale a tu hijo, a tu hija, por qué se debe de casar. ¿Por qué? ¿Cómo va a formar un hogar? Enséñale a tu hijo, a tu hija, cómo es que debe de formar un hogar. Y que lo haga de la manera correcta. Porque hay quienes que cae bien el patojo, cae bien la patoja, dirán algunos padres de familia. Sí, pero el patojo y la patoja se droga. Sí, pero se lo componemos en la iglesia. Allá se lo arreglamos en la iglesia. Un par de ayunos y le apuesto que se compone. Y el papá y la mamá ni ayuna.
El papá y la mamá ni ora, el papá y la mamá nada que ver con Dios. ¿A qué hora Dios va a transformar a la nueva persona que quieren meter en la familia? ¿A qué hora Dios podría hacer un milagro para en ese integrante nuevo, sea hombre, sea mujer, ¿verdad? Depende de la situación. ¿Cómo se podría transformar? Yo solo te digo, hermano, no le des tus hijos a Satanás. No le des tus hijos a Jezabel. Pastor, pero yo he visto, hermano, yo he visto jovencitos, señoritas, yo los he visto. Y llegaban conmigo hace muchos años atrás y llegaban conmigo, pero es que está lindo, sí, podría estar lindo, bien. El muñeco se ve muy lindo, la muñeca se ve muy linda, pero espérate que se te transforme y vas a ver, le decía yo. Porque cuando se transforman en diablos ya no muchos los quieren, cuando se transforman en diablas ya no muchos las quieren. Y ahí es donde todos tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdanos a no entregar, tú que eres padre de familia, estamos hablando de familia hoy, amén. A no entregar nuestra familia, tú que tienes hijos, a no entregar tus hijos a Satanás, a Jezabel. Y este rey venía bien bonito, aprendió bien la doctrina, venía bien enseñado, venía bien aprendido, a pesar de los problemas que había tenido su padre ya al final del reinado de él. Él dijo, yo no voy a agarrar el camino de mi padre, yo voy a agarrar el camino que la palabra de Dios me enseña. Y este rey empezó bien. Y yo voy a evangelizar y yo voy a adoctrinar a todo aquel que quiera en el reino de Judá. Y lo hizo. Y lo logró, y dice que eso le trajo bendición, estabilidad económica, respeto ante los vecinos de él, los reinos que estaban cercanos a él. Le trajo respeto, dice. Y es que la presencia de Dios eso hace, que te respeten. Ay, pastor, pero si a mí nadie me respeta. No, yo no estoy hablando del que tienes al lado. Yo estoy hablando de las entidades espirituales que se levantan para quererte destruir, para querer desanimarte, para querer hacer esto y lo otro contigo. Entonces este hombre viene y llega acá, dame tu hijo, porque a mi hija le gusta. Y pues cada uno de nosotros deberíamos de entender que no le podemos dar los hijos a Satanás. Amén. Ahora, si tú quieres andar inventando y vamos a ver si convierto aquí, convierto allá, pues dale, hermano, arriésgate, pero yo te digo, no te arriesgues. Y entonces Segunda de Reyes 22:2, Primera de Reyes 22:2, Nueva Traducción Viviente, dice, pero el tercer año el rey Josafat de Judá fue a visitar a Acab, rey de Israel. Mira, hermano, ¿cómo por qué va a ir a visitar a Jezabel ¿Cómo por qué va a ir a visitar a Acab? ¿Cómo por qué se va a hacer amigo de Acab? ¿Sí entiende quién es Acab? El esposo de Jezabel, al que Elías llegó y mató los 450 profetas que tenían para Baal y tenían 400 profetas para la diosa Acera. Y este viene y quiere hacer alianzas con Acab. Primero la hizo alianzas de familia, hizo alianza de familia. Y luego quiere ahora hacer alianza de reinos. Y es que, hermano, no podemos andarnos mezclando así nomás. Y no podemos andarnos uniendo así nomás a amistades que lo único que hacen es sacarnos del reino de los cielos. Y dice el verso 3, durante la visita el rey de Israel dijo a sus funcionarios, ¿se dan cuenta de que la ciudad de Ramot y de Galaad nos pertenece? Sin embargo, no hemos hecho nada por recuperarla a manos del rey Aram. Entonces se dirigió a Josafat y le preguntó, ¿saldrás conmigo a la batalla para recuperar Ramot de Galaad? Por supuesto, le dijo aquel hermano, pues ya le había dado el hijo. ¿Qué más estabas de hacer una alianza más cercana? Por supuesto, contestó Josafat al rey de Israel, y tú y yo somos como uno. No, hermano, tú y yo no nos podemos hacer uno con gente como esta. Yo no sé qué amistades te rodean, pero tú no te puedes hacer como uno con alguien que adora a Satanás.
Tú y yo no nos podemos hacer como uno con aquellos que están dedicados a la hechicería y la brujería. Ay, pastor, pero ¿y cómo vas a ver uno? Pues ahí donde tú tienes que tener discernimiento y preguntarle al Espíritu Santo, ¿en qué? Mira, esta persona se está acercando, pero yo te pregunto a ti, ¿te agrada, Espíritu Santo, que se acerque esa persona a mí? Y el Espíritu Santo te hablará y te dirá qué debes de hacer o qué no debes de hacer. Pero ni le consultó a Dios si estaba bien que le diera un hijo. Acá, ya no le consultó a Dios si se podía unir con él en el reino. Y entonces tú y yo somos como uno solo, le dice Josafat. Mis tropas son tus tropas, mis caballos son tus caballos. Y Primera de Reyes 22:5 sigue diciendo, entonces agregó, pero primero averigüemos qué dice el Señor. Hasta entonces se acordó Josafat de que tenía que consultarle a Dios. Pero cuando le entregó el hijo a la hija de Jezabel, no le preguntó. Pero cuando empezó a hacer alianzas con él, no le preguntó. Pero cuando ya vio la cosa seria, que tenían que ir a enfrentar a ese reino que estaban diciendo ellos ahí, a ese rey, y que tenían que ir a enfrentar una guerra fuerte, porque no era cualquier guerra la que iban a ir a levantar, preguntémosle a Dios, dijo. Pero sí ya había empezado mal. Yo te digo, hermano, no sé cuánta palabra hay en ti, no sé cuánta doctrina hay en ti, no sé cuánta enseñanza hay en ti, pero lo mucho o lo poco que tú tengas, tienes que entender que el dueño de tu vida es Jesucristo. Amén. Que el dueño de tu familia es Jesucristo. El dueño de todo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo es el que nos gobierna. Y que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad. Y que si tú y yo no aprendemos a preguntarle a Él si es de su agrado, mañana vas a estar en el mundo. Porque esa amistad te va a sacar del mundo. Porque esa familia que llega a tu casa, que llega a tu negocio, que llega no sé ni dónde más, te va a sacar de los caminos del Señor. No, pastor, qué exagerado. Yo viera cómo le hablo del Señor, sí. Pero de verdad te edifica. Siga predicando, pastor. Pero de verdad es del agrado de Dios. No sé, pastor. Y entonces vino y dice, averigüemos qué dice el Señor. Así que el rey de Israel, verso 6, convocó a los profetas. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que trajo profetas que adoraban a la diosa Acera. Porque los de Baal ya se los mató Elías. Acuérdese, el domingo estábamos hablando de eso. Elías le mató 450. Bueno, Dios usó a Elías para matar 450 profetas. Pero dice que tenía 400 todavía. Y dice, así que el rey de Israel convocó a los profetas, unos 400 en total. Y la Biblia dice que esos 400 eran de la diosa Acera. Y le preguntó, ¿debo ir a pelear contra Ramot de Galaad o desistir? Y todos ellos contestaron, sí, adelante, el Señor dará la victoria. Los 400 contestaron que Dios les iba a dar la victoria. Ahí te acuerdas, hermano, que hay lugares, hay personas que les encanta andar viendo quién les profetiza. Ahora pues con las redes sociales ya no necesitas andar buscándolo, ¿verdad? Ahí nomás te aparecen los falsos profetas y los verdaderos profetas. Ahí te aparecen. Pastores que me dieron una profecía. Así, ¿qué te dijeron? Que yo iba a ir a las naciones. Así. ¿Y qué vas a ir a hacer a las naciones? Va, usted y yo que conocemos a muchos cristianos y vaya, hablemos de un cristiano que anda mal, que anda todo torcido, que usted sabe que el que habita en él es el pecado, etcétera, etcétera. ¿Y a qué va a ir a las naciones aquel muchacho? A torcer gente. No, hombre, mejor que se quede encerrado ahí en su casa. Y muchos salen a torcer gente, como están torciendo a Josafat. Después de tener palabra, doctrina, de estar enseñando la verdad, se fue a meter con Acab para que lo torciera. Porque muchas amistades para eso llegan, para torcer. Mucha familia para eso llega, para torcer a los que están tratando de enderezar su vida, porque tú y yo estamos tratando de enderezar nuestras vidas. Amén.
Ni te creas el perfecto, ni nada de eso, hermano, hermana. No nos creamos los perfectos. Aquí vamos todos caminando, tratando de alcanzar la perfección. Amén. Tratando de mejorar el carácter, tratando de todas las áreas que tenemos dentro. Estamos tratando, luchando por agradar a Dios. O por lo menos así deberías de estar tú. Amén. Tratando de luchar por agradar a Dios. Para que Dios nunca quite los ojos de tu vida, de tu familia. Pero este rey dijo, bueno, preguntémosle a Dios. Y aparecieron estos 400 falsos profetas diciendo, vas a ganar. Pero entonces dice el 22:7, Primera de Reyes 22:7. Y dice, pero Josafat preguntó, ¿acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Este bruto no era. Tonto no era. Amén. Él sabía que esos 400 eran falsos. Y es que ahí está el problema de muchos cristianos hoy en día. Que saben que esa amistad está torcida, está perdida, no quiere nada con Dios. Cuando te habla de la iglesia solo te habla cosas malas, te reúne a su familia solo para hablar cosas malas. Y muchos ahí están todavía. Con ese tipo de amistades. Muchos saben de que muchos amigos se burlan del reino de los cielos y ahí están de amigos con ellos. Hasta se ríen de sus chistes, hasta se ríen, ay sí, es que esto y lo otro, ¿verdad? Y muchos, ese es su círculo. Pero Josafat preguntó, ¿acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Y no eran profetas de Dios aquellos pues. ¿Por qué está pidiendo uno genuino? Porque él sabía que esos no eran genuinos. Y debemos hacerle la misma pregunta al profeta genuino, dijo él. Pues si él tenía palabra, tenía doctrina, o sea, si él mismo andaba enseñando la verdad, ¿qué hacía en un lugar torciéndose? Y ahí es donde mucha familia de Dios, ¿verdad? Muchas familias. Debemos de cuidarnos, hermano. ¿Quién llega a nuestra casa? ¿Quién come en nuestra mesa? ¿Quién se acerca a nuestros hijos? Si tus hijos están en una edad de casarse, a ver quién es ese sopilote que apareció por ahí, ¿verdad? Porque así le dicen muchos, los suegros, así le dicen a veces a los yernos, menos mi suegro, ¿verdad? Aquí desde el primer día me quisieron, hermano. Dijeron, aquí está la solución para que se lleven a mi hija, dijo. ¿Verdad? Y de verdad que ni dudaron, hermano. Yo quiero pensar que Dios los cegó y dijo Dios, es que yo estoy en este asunto y aquí nadie va a meter su mano. Pero hermano, que sea de Dios. Amén. Si tu hijo ya está en una edad de tener novia, bueno, me salga que a los 14 años, hermano, a los 13, sí. Que ya sea una edad donde ellos ya entienden lo que están haciendo. Pues que sea de Dios, pero que se una con una sierva de Dios. No con una sierva, pero de Satanás. Y entonces el rey de Israel, el verso 8, el rey de Israel contestó a Josafat, hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros. Pausa. Lo que pasa es que Jezabel había perseguido a los verdaderos profetas y a muchos de ellos los mató. Jezabel. Y los mató y se deshizo de ellos. Así, físicamente los degolló y los mató. Jezabel era cosa seria, esa entidad, esa mujer. Y entonces hay un hombre más que todavía ha quedado ahí, que Jezabel no sé por qué no lo ha matado. Quiero pensar que eso quiso decir. Amén. No me, pastor, ¿y dónde está el verso? No, quiero pensar que eso ahí lo tenían por algo. Lo tenían para hablarle a Josafat ese día. Pero él dice, pero yo lo detesto, dice. Hermano, sepa que si tú enseñas la verdad, vas a ser detestable ante los ojos de muchos. ¿Sí? Sépalo. Si usted es alguien que enseña la verdad, le enseña la verdad a sus hijos. Espero que ellos no lo detesten, pues, pero cae mal. O a usted no le caía mal cuando su papá y su mamá lo querían corregir. Sí, va, pastor, ajá, así cae mal uno cuando uno toca ir y corregir. Y está diciendo, pero yo lo detesto
Porque nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Me profetiza, pues Dios quería enderezar la vida de Acab, pero Acab no se dejaba enderezar. Acab insistía en estar en el pecado, se fue a buscar una mujer como Jezabel, de donde la trajo. O sea, torció su reino, el reino que Dios le había dado, torció su familia, torció el reino. Y Dios todavía tenía a alguien ahí para decirle que no hiciera las cosas de esa manera. Que si cambiaba y actuaba de otra manera, Dios le iba a dar una bendición distinta. Pero mucha gente se enoja cuando les enseñan la verdad. Pero ese es el problema de cada quien, ¿verdad? El deber de un ministro es enseñar la verdad. A este profeta, como no le gustó lo que le dijo, lo fue a encerrar a un calabozo. Solo pan y agua me le dan, dijo Acab. Imagínate, hermano. Por enseñar la verdad, así te toca a ti y me toca a mí. Algunos vienen y nos dan palo. Y se enojan. Y esto, y lo otro, y acá, y allá. Y ok, sigamos mejor aquí porque estamos hablando de ellos, ¿verdad? De Acab y este profeta. Y nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías. Es que antes me caías bien y ahora me caías mal, dijo él, ¿va? Y se llama Micaías, hijo de Inla. Y pues llama la atención que cuando tú buscas el significado de Inla, significa hijo de la fiel. La mamá de lo había instruido bien. Amén. Yo no sé cómo está su madre que estás aquí instruyendo a tu hijo, a tu hija, pero dice que Inla instruyó bien a Micaías. Y por eso Micaías no lo hacían, no podían que se torciera. Y entonces un rey no debería hablar de esa manera, le dice Josafat, hermano. Un rey no debería hablar de esa manera. Vos, consuegro, acá, porque era consuegro ya, ¿verdad? No debería hablar de esa manera, respondió Josafat. Escuchemos lo que tenga que decir el profeta. Yo te digo, hermano, escucha lo que Dios tenga que decirte. Por mucho que te duela y por mucho que te estremezca, escucha lo que Dios tenga que decirte. Porque muchos hace años le consultaban a Dios, al Espíritu Santo, a Jesucristo. Pero ahora muchos ya no le preguntan nada. No, yo por aquí me voy, por aquí me voy y por aquí me voy. Pues dale, hermano, dale, hermano, dale, hermana. Ahí me cuentas cómo te fue al final. Porque tal vez alguno ya no voy a ver el final, ¿verdad? Pero ahí me cuentas cómo te fue. Y después me darás la razón. ¿Cuántas veces usted se acercó, pastor, y me caía mal? Y usted igual que me caía, ¿va? Y usted me caía mal, pastor, porque cómo enseñaba. Me lo han dicho en la cara, hermano, así de frente. Es que me cae mal lo que usted enseña. ¿Y qué quieres que te enseñe? Le digo yo. Si cuando alguien anda en pecado, hay que enseñarle que no ande en pecado. Cuando alguien está robando, hay que enseñarle que no robe. Cuando alguien está metido en este y otro pecado que no puede perdonar, que perdone. ¿Y por qué te caigo mal si te estoy enseñando la verdad? ¿Para qué? Para que entres al reino de los cielos. Pero muchos pues están así como acá, ¿verdad? Es que me cae mal nunca. Mira, estos 400, todos, mira, todos de acuerdo que voy a ganar la batalla. Ya vas a ver cuando venga aquel. Y entonces en efecto así pasó. 22:11 dice: uno de los profetas llamado Sedequías, hijo de Kenaana, hizo unos cuernos de hierro. Mire lo que hace este profeta de Satanás, porque de Dios no era. Y proclamó: esto dice el Señor. Ten cuidado cuando alguien te dice esto dice el Señor, porque no sabes cuál Señor te lo está diciendo. Si es el Señor de las tinieblas o es el Señor que está en los cielos. Amén. Ten cuidado, porque muchos solo dicen Señor, pero no le siguieron dando cuerda a ver qué Señor era. No, el Señor me dijo, el Señor me habló a través de aquel hombre, y aquel hombre o aquella mujer ni cobertura tienen. 1, en adulterio. 2, en brujería. 3,
En brujería, un profeta, pastor. Ahí ven el domingo, ahí vamos a ver uno que estaba en brujería y estaba enseñando en Samaria y los tenía todos atontados y creían que era el poder de Dios en ellos. Pero sigamos, dice aquí, hijo de que Ana, y hizo unos cuernos y proclamó esto, dice el Señor: con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Y mientras tanto, el verso 13, sigamos, verso 13, mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo: mira, todos los profetas le prometen la victoria al rey. Mira, Micaías, ¿querés que te vaya bien? ¿Y querés salir de esa situación de que el rey te tenga ahí limitado? Porque en ese entonces no estaba preso, o no sé si lo tenían preso, pues, pero no aclara de dónde lo trajeron, pero sí aclara a dónde lo llevaron después, ¿verdad? Y si quieres salir de esa situación, decirle que le va a ir bien. Mira, todos los profetas le prometen victoria al rey. Ponte tú también de acuerdo, le dijeron, con ellos, y asegúrale que saldrá vencedor. Mira, hermano, cuando un ministro se vende, sea apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro de los 5 ministerios, se vende, tuerce toda una generación y tuerce toda una congregación. Tuerce familias y hace una desgracia. Sí, hace una desgracia. Pero algo que está diciendo el verso 15 y sigue diciendo Micaías: y cuando Micaías se presentó ante el rey, Acab le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galaad o desistir? Y Micaías respondió con sarcasmo. ¿Entiende usted lo que es sarcasmo? Sí, ¿verdad? Sí, ve, sube, vas a salir vencedor, como te dicen todos esos hipócritas que tenés ahí de profetas, esos 400. Ve y sube, vas a salir vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Y pues aquel sabía que se estaba burlando. Pues Acab no era tonto, obviamente, pues, y Josafat menos. Y Micaías estaba ahí. Ve, vas a ganar vos. Es como que usted le diga al adúltero, a la adúltera: sí, hermana, venga, ora por usted, hermano, venga, ora por usted, y ahorita va a descender la presencia de Dios. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo? ¿Sí? O que usted le diga al que usted vio robar y que después quiera deme la bendición, pastor. ¿Y de dónde te voy a dar una bendición yo? Amén, vamos entendiéndonos. O como aquel que no le gusta perdonar y tiene unas raíces de amargura, terrible. Yo te digo, hermano, no te engañes. No va a poder haber bendición ahí hasta que sueltes tu pecado. Hasta que sueltes lo que estás haciendo mal. Sencillo y requete sencillo. Amén. Pero entonces el Señor te dará la victoria. Entonces el verso 16: pero el rey respondió con dureza: ¿cuántas veces tengo que exigirte? Le dijo a Micaías, que solo me digas la verdad cuando hables de parte del Señor. Vaya amiguito el que se buscó Josafat para hacer alianza. Por eso te dejo ese modelo de familia terrible de Josafat. Hermano, no metas a cualquiera a tu casa. Pastor, pero es mi familia. Sí, también tu familia. Pastor, pero si solo venden un polvito blanco, pues menos, hermano. Pastor, pero si solo van ahí donde la licha, o no sé cómo le dirán, para una curandera, a una hechicera, bruja, el guine, no sé, solo van ahí, pastor, y así permites que vengan a tu casa. Pues que no les puedo negar la entrada, pastor. Hermano, a Abraham le enseñó Dios: apártate de toda esa raza que tú tienes, tu parentela. Apártate de todos ellos. Apártate de todos ellos. Y Abraham tuvo que hacerlo si quería la bendición de Dios. Amén. Pero el rey respondió con dureza. Y entonces el verso 17. Entonces Micaías le dijo: pues, ¿quieres que te hable la verdad? Va, vamos a hablar tú y yo, le dijo. Y ahorita te voy a hablar cosas que nadie te ha hablado.
Y eso es para usted y para mí porque esto lo estamos viviendo ahorita. Estados Unidos está desclasificando videos, lo subió a la plataforma del gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos no es cualquier gobierno en este planeta. Y él está diciendo, y ellos están diciendo, hay cosas anómalas, hay seres que no son humanos y están entre nosotros. Mírelo, hermano, vaya esta noche, vaya, métase a la página del gobierno de Estados Unidos y ahí están todos los videos que han desclasificados. Y pues el que no quiera creer que Dios hizo más seres, pues usted no sabe en qué Dios cree, hermano. Amén. Porque nuestro Dios, ¿cuántos seres miramos? Si tú y yo escarbamos ese jardín, ¿cuántos animales van a salir ahí? Y todo eso los creó Dios. Si nos vamos a ver el mar, ¿cuántos habitantes hay en el mar de peces y todo eso? Si miramos los cielos, miramos cuántas aves diferentes Dios hizo. Y si miramos las selvas y miramos cuántos animales caminan en esa tierra. Solo aquí, ¿cuántas creaciones hay? Y si miramos la sangre, las bacterias, las moléculas y todo lo que tenemos, ¿cuántas otras creaciones hay ahí? Y todavía tú quieres pensar que somos los únicos, güey. Entonces le dice este profeta, Micaías, le dijo, en una visión vi a todo Israel disperso, le dijo. Eso es lo que te va a pasar, le dijo. Y lo vi por los montes, como ovejas sin pastor. Eso le pasa a aquel o aquella que no quiere una cobertura. Y eso es lo que viene para ti, le dijo. En una visión vi a todo Israel disperso por los montes, como oveja sin pastor. Tú no seas una oveja sin pastor, hermano. Amén. Deja que otros sean así, pero tú no te alinees a ellos. Y el Señor dijo, han matado a su amo. Le está diciendo Micaías, te van a matar y todo el pueblo se va a dispersar. Eso es lo que viene para ti. Envíalos a sus casas en paz. Y entonces, el verso 19 dice, 22, 19 dice, Micaías continuó diciendo, escucha lo que dice el Señor. Si usted piensa que no hay seres, ahorita vamos a hablar a ustedes qué es lo que están diciendo aquí. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo. ¿Qué ejércitos? Si usted y yo no estamos en el cielo todavía. Él es Jehová de los ¿qué? Ejércitos. Y lo vi rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Dice Micaías, yo vi al Señor y lo vi rodeado de todos sus ejércitos. Entonces el Señor dijo, ¿dónde? Allá en el cielo. Entonces el Señor dijo, ¿quién puede seducir a Acab para que vaya a pelear contra Ramot de Galaad y lo maten? Le preguntó a los seres que están allá en los cielos, que no somos ni usted ni yo, amén, y que no eran otros humanos tampoco, pero son hijos de Dios y son creación de Dios. Ahora, vino Dios y se paró y dijo, ¿quién de ustedes va? Y le trastornan el pensamiento acá. Y entonces, ¿quién puede seducir acá para que vaya a pelear contra Ramot de Galaad y lo maten? Necesito que ese hombre se muera hoy. Eso es lo que Dios dijo ahí. Y hubo muchas sugerencias. Alabarán, hermano, pero ¿y quiénes estaban dando la sugerencia? Ay, pastor, ángeles, sí, podrían ser ángeles. Arcángeles, sí, podrían ser arcángeles. ¿Verdad que no son humanos? No, no son humanos. Bueno, entonces no somos los únicos. Hay serafines, querubines, hay magistrados, hay hijos de Dios, etcétera. Y no sé ni cuántas más creaciones hizo Dios. Los Gibonim, los Nefilim son otras creaciones que están en Génesis 6. Los que entraron a Canaán, dice que ellos entraron a Canaán y salieron con unos racimos de uva que agarraban, como los que usted y yo agarramos en nuestras manos. No, dice que entre dos jalaban los racimos de uvas. Y dice que eran grandes las uvas. Pregunto yo, ¿de dónde sacaron la tecnología para hacer más grande una fruta? Si eso solo hasta hoy lo estamos viendo tú y yo.
¿Y de dónde entonces lo sacó el pueblo de Israel? Y esas cosas sí se miraban entre ellos. ¿Quién les enseñó? ¿O de dónde trajeron esa tecnología? ¿De dónde trajeron esas cosas? Me va a decir que de brujería. Está bueno. Si usted quiere, quédese con su pensamiento así. Pero yo por lo menos le vengo a decir, hermano, Dios no nos hizo solo a nosotros. Amén. Y no solo nosotros existimos. Que nos tengan esta burbuja solitos, eso es otra cosa. Pero hermano, evidencia en este planeta de que han habido otros seres, sobra. Las líneas de NASCAR, todos los monolitos que están en diferentes lugares, ¿quién hizo esas cosas? En el tiempo que las hicieron, hace miles de años, no había la tecnología que tenemos hoy. Las pirámides que están en Egipto, las pirámides que están aquí en Tikal, por ejemplo, que no hay ni máquinas que puedan levantar esas cosas, esas piedras. Y ellos dicen, ¿cómo las movieron? ¿Y cómo las hicieron encajar? Exacto. Pero bueno, sigamos. Y dice que el verso 21 dice, hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo, yo lo puedo hacer. Dijo que era un espíritu, ¿eh? Un ser. No dijo no dijo cómo era ese ser. Solo mencionaron un espíritu. Tú y yo somos espíritu también. Acuérdate, tenemos cuerpo, alma y tenemos ¿qué? Espíritu. Y entonces esos seres también tienen espíritu, muchos de ellos. Y entonces el 22 dice, y Dios le preguntó, ¿cómo lo harás? Preguntó el Señor. El espíritu contestó, saldré y voy a inspirar a todos los profetas de acá. Dijo que a todos los iba a inspirar. No iba a quedar ni uno sin inspirar. A todos los profetas de acá para que hablen mentiras. Tendrás éxito, le dijo el Señor. Adelante, hazlo como lo has dicho. Y ahí es donde tú y yo tenemos que tener cuidado. Porque hay amistades que dicen ser profetas. Hay amistades que dicen ser hijos de Dios. Hay amistades que dicen tener la presencia de Dios. Y pues ahí es donde tú y yo debemos de tener cuidado. ¿Dónde nos vamos a meter? ¿Con quién relacionamos nuestra familia? ¿Con quién nos juntamos? Pastor, pero usted se junta con gente bien rara. Ni modo, yo soy el pastor, si me llaman tengo que ir. O no de eso criticaban a Jesús. Es que te vas y te sientas con los gentiles y te sientas con los cobradores de impuestos, pues si Jesús estaba evangelizándolos. Amén. Son cosas muy distintas. A veces nos toca ir con mi esposa y a reuniones que nos meten gol, sencillamente. Pero nunca más volvemos a esos lugares, nunca más volvemos a esas casas, nunca más volvemos a esto y lo otro. Pero tal vez Dios solo nos llevó para dar un mensaje y el mensaje quedó establecido, pero hermano, no es para cualquiera hacer esas cosas. Porque hay quienes que se pierden cuando tienen amistades así. Ya habían salido de los vicios y de esas amistades lo volvieron a los vicios. Ya habían salido de la hechicería y esas amistades lo volvieron a hacer creer en la hechicería, etcétera. Y así podemos hablar de todos los pecados que hay, pues. Y hay gente que hace que otros vuelvan al mal camino, pero son enviados de Satanás. Recuerda, en este planeta hay infiltrados de las tinieblas para hacer caer a los ungidos. Amén. Y dice el verso 24. Entonces Sedequías, hijo de Kená, se acercó a Micaías. Todavía es temprano, qué bueno. Se acercó a Micaías y le dio una bofetada. Ese era un profeta. ¿Desde cuándo el Espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti? Le reclamó a Micaías. Es que los falsos ministros siempre van a tener la cara de que ellos tienen la verdad completa y de que tú estás en un lugar equivocado. Y te van a tratar de sacar porque ellos van a tratar de enseñar que ellos tienen la verdad. Y fue y golpeó a Micaías. Micaías estaba hablando la verdad de Dios y era interesante lo que estaba hablando porque ninguno de los que estaban ahí tenían revelaciones como esa, donde miraban a Dios sentado en los cielos
y diciendo: Dios, ¿quién se atreve a ir? Y alguien apareció, uno de los espíritus apareció y dijo: yo voy. Y yo trastorno a todos los profetas que están ahí, y ninguno tenía ese tipo de revelación. Pero hermano, si tú te cuidas, Dios te puede dar revelaciones. Si tú te cuidas, Dios te puede posicionar en una dimensión distinta. Amén. Pero si a ti no te importa tu vida espiritual, ni tu familia, vas a hacer lo de Josafat. Le vas a entregar tus hijos a Jezabel y a Acab, y le vas a entregar el reino a Acab y a Jezabel también. Pero sigamos. Pero Micaías respondió y dijo, y le dijo al rey: si tú regresas a salvo, le dijo, eso significa que el Señor no habló por medio de mí. Entonces, dirigiéndose a los que estaban alrededor, agregó: todos ustedes, le dijo, tomen nota de mis palabras, porque yo no hablé en vano, dijo él. Y lo que Dios me dio, así es, y así será. Y nadie, ninguno de los que están aquí, lo van a cambiar. Y entonces dice el 30: y el rey de Israel dijo a Josafat: cuando entremos en la batalla, yo me disfrazaré. Ok, pausa. Me llama la atención el nivel de, como digo, ayúdeme usted, hermano, a hablar. El nivel de ignorancia en la que cayó Josafat, ¿sí? Después de haber tenido doctrina, después de haber sido sembrado bien en el evangelio, después de él haber sido un atalaya llevando el evangelio a todo el reino de Judá y enseñándole la verdad, se dejó convencer porque él pidió: traigan a un verdadero profeta para ver si tengo que ir contigo. Y le trajeron el verdadero profeta, y el verdadero profeta dijo: no. Le estaba diciendo a Josafat: no te unas a este porque te vas a morir igual con él. No te unas a este porque te vas a morir igual que él. Y entonces no entendió. Le creyó a los 400 falsos. Yo digo, Josafat, yo me gustaría tenerlo aquí enfrente y decirle: bueno, vos, y no que muy preparado en la doctrina, y no que muy enseñado, y no que te fuiste a predicar y llevaste a los sacerdotes, al sumo sacerdote, y te los llevaste de comunidad en comunidad y le fuiste enseñando la verdad, y no que a tu familia terminas vendiéndosela, dándole a uno de tus hijos de acá, y no que tú muy preparado, pues pides que te manden un profeta verdadero. Llega el profeta verdadero y no lo escuchas, sino que escuchas a los 400 falsos. Es que eran 400, vos me diría. Y pues ya con 400 contra uno, pues mejor me quedo con los 400. Y ahí es donde mucho pueblo lo engañan. Mire, pastor, me salió un video y me salió otro, y Dios me dijo que iba a ser próspero, y el hermano gran pecador y la hermana gran pecadora. ¿De qué prosperidad me hablas? ¿Cómo? O sea, ¿cómo puede pasar eso? Explíquemelo, porque no, eso no es así. O sea, por donde tú y yo lo miremos en la palabra de Dios, y tú y yo no tenemos una santidad hacia Dios, no va a haber una bendición. Amén. Cuida a tu familia. Cuidemos nuestra familia. De verdad, cuidémonos. Y entonces el verso 30, pero el rey dijo a Josafat: cuando entremos en la batalla, yo me disfrazaré. Mire qué hijo de su madre ¿verdad? Así dice usted también, ¿va? Pues si era hijo de su mamá, ¿no? Pero qué desventurado, pues. Y no que muy amigo, no que consuegros, no que aliados para la guerra. Yo me voy a disfrazar, le dijo, para que a mí no me reconozcan. Pero vos, le dijo, pero tú ponte tu vestidura real. Vos ponete. Y él en su pensamiento: que lo maten a aquel, pero yo me disfrazo. ¿Por qué no le digo: mira, disfracémonos los dos, para que no nos reconozcan y no nos persigan? Un buen amigo te va a decir la verdad, hermano. Amén. No te va a desear el mal. Pero dijo: bueno, la carnada va a ser o como tiene cara de bruto, va a ser la carnada. Y yo me voy a vestir como cualquiera del ejército. Y así lo hizo. Así que el rey se disfrazó y ambos entraron en la batalla.
Y dice que persiguieron a Josafat. Los siguientes versos dicen que persiguieron a Josafat y estuvieron a punto de matar a Josafat. La misericordia de Dios nos guarda aún de las cosas que hacemos mal tú y yo muchas veces. Por andarnos metiendo con gente que no debemos de andar. Por andar metiéndonos en caminos que no debemos de caminar. ¿Sí? Y Dios todavía llega y rescata a Josafat. Y ya cuando lo agarraron a Josafat, dijeron, no, con él no tenemos nada. Porque la orden que habían dado es, maten al rey Acab, no a Josafat. Y entonces soltaron a Josafat y se fueron. Y dice que cuando la guerra estaba avanzando, yo le estoy adelantando versos, hermanos, y no, aquí lo hacemos vigilia hoy, ¿va? Y dice que lo que la guerra iba avanzando, dice que un soldado dijo, me sobra esta flecha, ¿para qué me la llevo a la casa? La tiró, la lanzó, y dice que le pegó a Acab. Y le entró entre la armadura, entre la armadura, y le entró a la carne, y lo hizo trizas. Dice que al final del día cayó muerto, como había dicho el profeta Micaías. Amén. Es que, mire pues, Dios guarda a sus ungidos, pero la necedad ya no. Aquel que insiste en el pecado, aquel que insiste en las amistades que no van a bendecir tu familia, ya Dios no te va a guardar. Acab todavía lo guardan, pero sigue diciendo, Segunda de Crónicas, movámonos, porque esta historia es larga. Estoy tratando de resumir. El punto es, no hagas alianzas, ni de negocio, ni de familia, y aún aquí en la iglesia, hermano, con gente que no agrada a Dios. Pastor, pero a usted lo miramos juntarse con tal hermano y viera que gran pecador es, hermano, hermana. Entiende, yo soy el pastor. Y me toca ir, y tú no sabes ni a qué fui. En algunas ocasiones voy y me toca ir a restaurar un corazón. O me toca ir y dar una advertencia de parte de Dios. O estando en esa reunión, las personas abren su corazón y empiezan a decir, ando en este pecado, ando en esto y lo otro. Y tú no estás viendo nada de eso. No me juzgues por esas cosas. Ahora tú revisa. Ahora yo tengo amigos, pastores, y son contados. ¿Sí? Y son contados. Porque muchos buscaron un pastorear, pero por la fama, por el dinero, porque a ellos se les antojó ser pastores, etcétera. No me hagan meterme ahí porque me van a llamar la atención a mí, ¿sí? Segunda de Crónicas 19:12. Y dice, Jehú, hijo de Hanani, el vidente, salió a recibirlo. Este fue otro profeta que llega con Josafat. Es que no aprendió la lección, hermano. Acab se muere, su hijo sube al trono. En algún momento el hijo quiso hacer alianzas con él y como que medio había entendido que no tenía que meterse más por ahí, pero se vuelve a meter en alianzas con otro. Y Jehú, hijo de Hananí, el vidente, profeta, salió a recibirlo. ¿Por qué habrías de ayudar a los perversos? Le dice. Y amar a los que odian al Señor. Le preguntó al rey, este profeta. Debido a lo que has hecho, el Señor está muy, muy enojado contigo. Y es que, hermano, yo sí te digo, ¿tienes palabra? Cuídala. ¿Tienes doctrina? Cuida. En lo que ha sido enseñado. Cuida. Amén. Pero hermano, camina a avanzar a más, no a menos. Porque muchos a nivel mundial dejan de asistir a una iglesia por compromisos, por fiestas, por esto, por lo otro. Es que creo que mañana voy a amanecer enfermo, pastor, y creo que no voy a llegar por eso. Eso se lo dicen a todos. Mire, si quiere yo lo siento en una mesa donde solo somos pastores y usted oye nuestras pláticas. A todos nos dicen lo mismo. Sí, eso, o sea, no es aquí, o sea, no lo tome personal, eso es la iglesia a nivel mundial.
Eso es lo que muchos quieren. Y yo te digo, hermano, pero si ya sabemos la verdad, si sabemos cómo es que le agrada al Señor, ¿por qué mucho pueblo de Dios se está torciendo al final? Como claramente la palabra del Señor dice, no vendrá el anticristo sin que primero la iglesia completa caiga en apostasía. Y está hablando de a nivel mundial. Y entonces yo solo digo, Padre, ayúdanos. Para nosotros, no, por lo menos yo no ser un pastor que me tuerza. ¿Sí? No ser un pastor que termine consultando brujos como lo hizo Saúl. En vez de consultarle a Dios, se le fue a consultar a una bruja, etcétera, 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 etcétera. Y eso llévelo para usted también como pueblo. Antes usted le preguntaba a Dios, ahora le va a consultar al curandero, la curandera. Bueno, salgamos de ahí. Y entonces, el 20:37. Luego Eliezer, hijo de Doba, de Maresa, profetizó contra Josafat y le dijo: por haberte aliado con el rey Ocosías. No aprendiste cuando te aliaste a Acab. Medio quisiste aprender cuando el hijo de Acab te quiso otra vez hacer alianzas contigo. Y caes con Ocosías otra vez. Por haberte aliado con el rey Ocosías, el Señor destruirá tu labor, tu negocio, tu trabajo, tu empresa, etcétera. Estaba hablando de dinero. Así que los barcos naufragaron y nunca se echaron a la mar. Dice que el reino de Josafat, en vez de tener más y más y más y más, terminó con menos. Dios quiere bendecirte y que tengas en abundancia. Pero muchos la riqueza les cambió la mente. Muchos las amistades les cambió la mente. Muchos hermanos de la iglesia les cambiaron la mente. Estamos viviendo un tiempo donde realmente Dios va a proteger a los que están con Él. Y eso se va a ir viendo poco a poco y cada vez se va a ir viendo más claro. Créamelo. Usted no se imagina cuántos pastores han cerrado una iglesia porque ya no llegó un congregante. Bueno, aquí podrían ser por dos causas. Porque el pastor se arrastró en el pecado o porque la congregación entera se arrastró al pecado. Y pues entonces Dios termina moviendo a un ministro y se lo lleva por otro lado. Pastor, pero ¿y por qué habla así? Y pregúntale a Elías, pues. Elías estaba aquí, Elías, ya no te quiero ahí en el arroyo, ahora te quiero allá con la viuda, ya no te quiero allá con la viuda, ahora vas a ir allá con Acab y vas a ir a destruir a todos esos falsos profetas. Y después lo movieron y se fue a la cueva y mírale el recorrido de Elías. No lo dejaron establecido en un solo lugar. Amén. Pero, hermano, que tú y yo no seamos de los que perdemos la presencia de Dios. Que tú y yo no seamos de los que, pastor, pero le juro, y así, ¿verdad? Por esta le juro que yo no estaba bebiendo, pastor. Pero subes fotos a tu Facebook, a tu Insta, a tus redes sociales, y ahí están tus amigos y aquel montón de botellas. ¿Qué piensas tú que va a decir otra gente? A mí qué me importa, pastor, debería de importarte. Porque muchos son de mal ejemplo por eso. Tal vez ellos realmente, como dicen, no están en ese pecado, pero por andar compartiendo con gente así, terminan embarrados. Lo más triste es que muchos, ahí están los hijos viendo, ahí están las hijas viendo. Pastor, pero yo le prometo que yo no, sí está bien, pero hay amistades que no nos convienen. A Acab no le convenía a Josafat. No le convenía y no le convenía. Y de remate aparece con este rey Ocosías. Yo te digo, hermano, ¿quieres la bendición de Dios? Y que esté siempre, cuídate. Cuídate. Cuídate de no robar, cuídate de no hacer las cosas mal. Todos los pecados, hermano. A ver, ponga aquí la lista de todos los pecados, para que no diga usted, el pastor por mí lo dijo. No, hermano, o sea,
O sea, hay pecados que dice David, hay pecados que me son ocultos, que yo no soy yo ni entiendo a qué hora los cometo, Padre, pero revélamelos y yo me aparto de ellos. ¿Verdad? Y David está enseñando ese punto. Revélame aún los pecados que hicieron nuestros padres y yo me aparto. Y si Dios nunca da la revelación, Padre, pero tú sí sabes qué hicieron ellos. Y que esas maldiciones no vengan sobre nosotros. Amén. Pero que nosotros no caminemos como caminaron nuestros padres. Como caminaron tus padres, abuelos, bisabuelos. Todas esas generaciones atrás. Y ahí es donde Dios puede transformar familias. Pero aquel que sostiene la sana doctrina, aquel que sostiene al Espíritu Santo en él, en ella, aquel que sostiene el poder de Dios en él o en ella, hermano, tendrá una paga diferente siempre. Pero yo no quiero que nadie se engañe pensando, es que me profetizaron que voy a ser bendecido, bendecida. Momento. Ok, está bien. Pero pásate un examen. Y sé sincero contigo mismo, porque tú mismo te lo vas a pasar. Amén. Y si tú miras que hay cosas que no están bien, ¿tú crees que te van a bendecir? ¿Tú crees que te van a bendecir? No te van a bendecir. Pero es que, mira cómo lloré esa noche. Sí, acuérdate que Acab tenía 400 profetas falsos. Y Acab estaba en pecados terribles. Y le profetizaban, ve, porque el Señor va contigo. No, hermano, no te equivoques. Dios puede permitirte algunas cosas, en lo económico, en lo familiar, en lo laboral, en tu trabajo, ¿verdad? Dios puede permitirte algunas cosas. Dios puede permitir que mañana te den una herencia, ¿sí? Dios puede permitirte muchas cosas, pero no juegues con Dios. No juguemos con Dios, porque acá Dios le permitió que entregara a su hijo. Dios le permitió que hiciera alianzas con Acab. Dios le permitió que fuera a la guerra con Acab. Y Dios lo fue guardando. Pero llegó el día que Dios le dijo, ya basta. Hasta aquí te permito. Y ahí es donde tú y yo debemos de recordarnos, hermano, que el día de dar cuentas va a llegar para todos. Para todos va a llegar ese día de dar cuentas. Y dice la Biblia de lo bueno y de lo malo que hicimos en esta tierra. De lo bueno y de lo malo. Así que no se te olvide, hermano. No hagamos amistades, alianzas con gente que no le agradan a Dios. Porque esas amistades van a destruir tu casa. Esas amistades van a destruir tus hijos. ¿Cómo crees tú que caminaba el hijo de Acab ahora, de Josafat, ahora? Si estaba en una casa contaminada, en un reino contaminado, ¿cómo crees tú que caminaba? ¿En bendición? No creo. Y me apunto a decir, no creo. Porque que tengan algunas cosas, eso no significa nada. O sea, si lo que más vale en esta tierra es la presencia de Dios. Amén. ¿Quieres ponerte de pie, hermano, hermana? Acércate a personas que te acerquen a Jesucristo. Acércate a personas que acerquen tu familia a Jesucristo. Acércate a cristianos que acerquen a tu familia a Jesucristo. No sigas el mal ejemplo de ellos, de ellas. Porque aunque estén en la iglesia, algunos son de mal ejemplo. Si en el discipulado de Jesús habían algunos que daban mal ejemplo, que no daban buen ejemplo. ¿Cómo por qué pensarías tú que hoy no nos puede pasar lo mismo? O hoy no pasa lo mismo a nivel mundial. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que tú nos des sabiduría para cuidar nuestras casas. Que tú nos des sabiduría para cuidar el primer ministerio que tú nos has dado. La primer iglesia, discipulado que tú nos has dado, nuestro hogar, Señor.
Danos sabiduría para cuidar nuestro hogar. Danos sabiduría para cuidar nuestra casa. Danos sabiduría para ser buenos padres de familia, Señor. Para que el enemigo no venga y arrebate nuestras bendiciones. Para que Satanás no venga y nos engañe pensando que estamos bendecidos, cuando realmente la bendición que tenemos no viene de ti, sino que viene de las tinieblas. Ayúdanos, Padre, a tener la verdadera bendición, la que viene de ti, Señor. Ayúdanos a cuidar nuestras familias. Ayúdanos a guardar nuestras casas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te ruego que tú tengas misericordia, que te ruego que tú derrames de tu gracia, te ruego que tú derrames de tu favor para cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, esta noche te damos gloria y honra a ti, Señor. Llévanos con bendición a nuestras casas, llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Que tu Espíritu Santo siempre esté